Ok, entonces, ¿quién quiere leer el pasaje? A ver, ¿quién no quiere leer el pasaje? Ya, todos quieren leer el pasaje. Chévere. Ya, ya, dale, Pau. Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba ahí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas la golpeaban con dureza, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo. ¡Es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron, tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Gracias, Pau. Chévere. Entonces, vamos a ir poco a poco. Ok, entonces vamos a empezar con Mateo 14, 22 a 25. Entonces dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieron a la barca. Ok, entonces, ¿quién sabe qué estaban haciendo los discípulos justo antes de esta historia? Sí, cuando él alimentó comida a los 5,000, pero más como 10,000 porque no solo contaron los hombres. Entonces, aquí nos da un poco de contexto. Los discípulos seguramente estaban cansados, ¿no es cierto? Ya se acabó el día. Y Jesús se queda en la tierra y manda a los discípulos a viajar a través de la barca al otro lado del lago, ¿ok? Y él se queda despidiendo el gran multitud y después se sube a una montaña, ¿ok? Entonces es interesante ver cómo después de un día tan lleno de ministerio, todos estaban cansados, incluyendo a Jesús. ¿Y qué es lo que él hace? Él sube a la montaña y ora. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando nosotros no tenemos energía, cuando sentimos que no podemos dar más, nuestra energía viene de estar con el Señor. Dice, en versículo, no puso los versículos, pero aquí, ¿ya? Al anochecer, estaba ahí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Entonces Jesús estaba ahí calmo, hablando con el Padre, ¿no es cierto? Y los discípulos en la mitad del lago, tratando de sobrevivir, porque vino una tormenta, o sea, fuertísima. Y al final dice, en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Entonces, ¿cómo creen que sintieron los discípulos? Primero, cansados, fríos probablemente, no podían ver nada y estaban con un temor, pero con un temor. Ya, con un temor fuertísimo, ¿ya? Y mojados también, probablemente, por las olas. Y de ley pensaron que iban a morir, ¿no es cierto? Que pobre Jesús ya se acabó sus discípulos, pero ya iban a morir en la tormenta, ¿ya? Entonces seguimos con los siguientes versículos. Mateo 14, 26 a 27 dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados.
Es un fantasma, gritaron de miedo. A ver, claro que nada, es chistoso, ¿no? Como los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, y la primera cosa que piensan es que él es una fantasma. ¿Es un fantasma? Es un fantasma. Es un fantasma, ¿ya? Y eso es lo que hace el miedo a nosotros. Cuando tenemos miedo, empezamos a creer cosas locas. Y eso es cuando Satanás nos dice mentiras y lo creemos, y creemos las mentiras, porque cuando estamos con tanto temor, vamos a creer cosas locas, como en fantasmas, ¿no es cierto? Y después dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Primero, Jesús no calmó la tormenta. Él no dijo, a ver, olas, por favor, cálmense. A ver, el viento, yo sé que estás enojado, pero ya nada, por favor. No, él dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. En medio de la tormenta. Y yo creo que esa soy yo, es lo más importante que podemos escuchar cuando estamos en una tormenta. Hay personas que dicen que este soy yo también puede ser traducido como yo soy. Yo soy el gran yo soy, ¿no es cierto? Y todo lo que ese aplica. Y creo que ahí es cuando Jesús nos dice, yo conozco la tormenta en la cual estás. Yo sé la situación difícil, el dolor, el miedo, pero yo estoy aquí y yo estoy contigo. Entonces, por eso, no temas. Descansa en mi presencia y disfruta de mi paz, ¿no es cierto? Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y en el versículo 28 dice, a ver, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua, ¿ok? Hay algo muy interesante aquí. Pedro dice, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Por qué mándame? ¿Alguien sabe? ¿No? Es porque cuando Dios nos manda a hacer algo, no hay nada que nos puede parar. Entonces, cuando Jesús dijo, ven, Pedro sabía que él podría caminar sobre el agua. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, no hay nada que nos puede parar. Entonces, ven, dijo Jesús. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Él literal tomó un paso de fe y empezó a caminar sobre el agua. Él no dijo, yo creo que puedo caminar sobre el agua. A ver, discípulos, mírame, ok. 1, 2, a ver, no creo. A ver, sí puedo. Sí, lo hizo. No, él no hizo eso. Él dependió totalmente en Jesús, en el poder del Padre. Y esa cosa es la cosa más linda de la obediencia al Señor. Que nosotros no es nuestro trabajo sostenernos sobre el agua. No es nuestro trabajo mover las montañas. Solo tenemos que seguir los pasos de Jesús y obedecer. Y Él va a hacer todo el trabajo por nosotros. La única cosa que tenemos que hacer es decir, sí, Dios, te voy a obedecer. Y tomar un paso de fe. Y tomar otro paso de fe. Sabiendo que confiando en Dios, yo confío en Dios ayer, estoy confiando en Dios ahorita y voy a seguir confiando en Dios cada día. Pero a veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil solo confiar en Dios. Confiar en alguien, muchas veces no podemos ver, a veces no podemos sentir. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse.
Entonces, cuando Pedro estaba caminando hacia Jesús, vio a un lado a las olas, a la tormenta, y tuvo miedo. Creo que el miedo es la cosa que nos impide de obedecer a Dios. Porque Dios nos manda a hacer cosas locas. Y normalmente decimos, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y cuando el miedo nos impida, comenzamos a hundir. A veces cuando nosotros estamos en una tormenta, miramos todo lo que has hecho o todo lo que ha pasado en nuestra vida y decimos, ¿cómo puedo seguir confiando en Dios? A pesar de todas esas cosas que han pasado, ¿cómo puedo seguir confiando en Él? No puedo. Tengo miedo y no puedo seguir confiando. Y la única cosa que podemos decir, la única cosa que podemos gritar es, Señor, sálvame. Y dice aquí, enseguida Jesús, o inmediatamente, Jesús extendió su mano, lo agarró a Pedro y lo levantó. Y después dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Creo que muchas personas malinterpretan este pasaje. Piensan que Jesús está enojado con Pedro, diciendo, pecador, ¿por qué no pudiste llegar al fin? Pero no creo que es así. Es como un padre viendo a su hijo fallar, tanto temor, y duele a él también. ¿Por qué dudaste? ¿Qué pasó, Pedro? Estabas yendo tan bien, sí. ¿Por qué paraste de confiar en mí? ¿Recuerdas quién soy? ¿Recuerdas que yo te mandé a hacer eso? Pero a pesar de que fallaste, voy a seguir amándote y levantándote. Y no me importa si fallas 10,000 veces, voy a seguir aquí a tu lado, listo para levantarte. Nunca te voy a dejar a un lado, porque yo soy el que soy. Entonces subieron a la barca y se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. La única cosa que podemos hacer cuando vemos qué grande, qué poderoso es Dios y cuánto nos ama, es adorar a Él, ¿no es cierto? Tú eres el Hijo de Dios. No una profeta o alguien más. Eres el Hijo de Dios. Entonces, creo que este pasaje habla mucho de la obediencia al Señor. Y la obediencia es algo muy importante. No es algo que nosotros podemos decidir si queremos obedecer o no. Si Dios nos manda a hacer algo, es parte de nuestro trabajo como sus hijos hacerlo. Y no con miedo, porque sabemos que hay nada que nos puede parar. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Por qué? Claro que la fe es por gracia. Pero si realmente amamos a Jesús, lo vamos a obedecer. Hay 3 puntos aquí. El primero es el barco. Siempre hay un barco en el cual tenemos que salir. Es el barco del confort, ¿no es cierto? Como la zona de confort, no sé, pero ya me entiendo. Que primero tenemos que salir antes de caminar sobre el agua. Y eso es uno de los pasos más difíciles, el primer paso. Pero después de dar el primer paso,
y entender que que Dios nos va a sostener, podemos dar otro paso y otro paso y otro paso, obedeciendo a Él. Si queremos caminar sobre el agua, primero tenemos que salir de la barca. ¿En cuál barca estás tú? El segundo punto de la obediencia es que no depende de ti. No depende de ti. Dios es el que mueve las montañas en nuestro favor. Y si fallamos, Él está ahí. Y si dejamos por un momento decir, Dios, no siento cómo puedo confiar en ti, Él está ahí, listo, dispuesto a darnos su mano. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿A confiar en Él? Y al final tenemos el sol. ¿Qué pasó al final de la historia? Jesús se calmó en la tormenta. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Quiénes son los que aman al Señor? Los que obedezcan a Él. Y nos da esperanza, sabiendo que a pesar de la tormenta en lo cual estamos, a pesar de que a veces es muy difícil obedecer, siempre hay luz al final del túnel para sus hijos. Siempre nuestros mejores días son para venir. ¿Y saben qué es lo más chévere? Es que aun cuando fallamos a Él calma la tormenta. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto a servir, a obedecer? Hemos visto cómo Pedro obedeció. ¿Qué tal Jesús? Justo antes que murió en la cruz, estaba Él hablando con el Padre en el jardín, ¿no es cierto? Y Él dijo, Señor, por favor, quítame de este copa. No quiero tener que morir en la cruz, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Estás dispuesto a decir eso? A decir, no me importa lo que me mandas a hacer, porque lo voy a hacer. Y lo voy a hacer por ti, no lo voy a hacer por nadie más. Lo voy a hacer por ti, sabiendo que tú me vas a sostener, sabiendo que no hay nada que me puede parar. Cada vez que yo doy la charla aquí en Desencaja, es bastante difícil. Porque pienso, ¿cómo es que un chico de 17 años, un gringuito, puede predicar la palabra y realmente tocar los corazones de ustedes? ¿Cómo es que Dios me puede usar? Pero aquí estoy, obedeciendo. Y no es por el ministerio, no es por Marco o Nadine, no es por mí tampoco, es por Dios. En 2 de Corintios 12 habla acerca de cómo Dios usa a las personas más débiles. Que el mundo dice, ¿cómo es que esta persona puede estar usado por el Señor? Y Dios nos dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces yo puedo decir,
Cuando soy débil, ahí es cuando soy fuerte. Mira. Funcionó, ¿no?